Listo. En la patogenia, bueno, habíamos visto cuáles son los factores o las causas para que un hongo se haga oportunista y los factores que tiene que cumplir. Entonces, en cuanto a la patogenia, em, pues tenemos que siempre hay que ver la vía de entrada. El periodo de incubación pues no está determinado. Sin embargo, aquí arriba les puse que hay un periodo de incubación de 36 y 72 horas para la balanitis o para la balanopostitis. Es en el único en el que refieren un periodo de incubación. Sin embargo, para todo lo demás no, por ser el tipo de infección oportunista. Vamos a tener que hay una entrada endógena que esta va a ser facilitada por el cambio de pH o bien por aumento del glucógeno, ya sea en el lugar en donde vaya a, a colonizar como tal la cándida. Y entonces esto va a hacer que haya un desequilibrio de la flora habitual, la flora que normalmente habita en ese lugar, pues se va a ver disminuida y la cándida va a aumentar. También vamos a tener que va a haber una disminución de la respuesta inmune, sobre todo de la respuesta celular neutrofílica y de la respuesta TH17, como lo había comentado. Este, ahora, con respecto al otro tipo de entrada, es la entrada exógena. Y esto va a ser secundario a un cateterismo, a drogas a usuarios de drogas intravenosas o bien sexual. Y es importante mencionar que cuando es exógena, pues es el ingreso al organismo de grandes cantidades de levaduras. Por eso mismo, la principal causa sería el cateterismo. Y se deben de cumplir cierto tipo de factores como para que esto se desencadene. Que vamos a tener que el hongo tiene una capacidad de adaptación al pH y esto está regido por los genes PHR1 y 2. Y estos se van a activar o inactivar para soportar los cambios de pH. El pHR1 se activa en el pH neutro a básico y normalmente se inactiva en el ácido, que es cuando se activa el segundo, y este es como un mecanismo de defensa que tiene también. Em, Después vamos a tener que el hongo va a tener la capacidad de fabricar adhesinas y se va a ver más en Candida albicans y Candida glabrata. Y aquí lo vamos a ver con las manoproteínas y las mananas. Em, en cuanto a otra de las características es que va a empezar a segregar enzimas que influyen en el factor de virulencia. Van a empezar a segregarse queratinasas, peptidasas y hemolicinas. Además de esto, pues vamos a tener que depende del género de la cándida que se presente, vamos a tener la formación de biofilms, sobre todo en aquellos que tienen catéteres, y esto nos va a dar una alta capacidad defensiva y de resistencia. También vamos a encontrar que las adhesinas pues le permiten la adherencia a diversos tipos de superficies. Y también tengo que mencionar que existe la capacidad de la transición morfológica, que es la capacidad de cambiar de blastoconidio a pseudohifa y a hifa. Y también vamos a tener que el hongo va a tener la capacidad de switching fenotípico, que va a ser que tiene la capacidad de cambios fenotípicos y de cambios de macromorfología colonial y de antigenicidad. Entonces, esto también nos va a causar un problema con respecto a los tratamientos que se tengan y al área en donde se vaya a presentar. Ahora, con respecto a la patogenia y a la deficiencia de CARD9, vamos a tener que la Candida albicans, así como algunos otros hongos, tienen un receptor muy característico. Y este receptor es el receptor. Ay, no se les puso. Bueno, ahorita se los digo. Es el receptor de tipo lectina y que se encuentra en la superficie del epitelio en donde va a colonizar. Es importante mencionar que para que haya un reconocimiento del hongo como tal, tiene que tener los, los proteoglicanos para desencadenar una respuesta inmune. Entonces, la primera respuesta que se va a tener es la de los neutrófilos, que van a liberar sustancias fungicisas como especies reactivas de oxígeno y enzimas líticas y macrófagos.
y los primeros, los que van a responder al mismo tiempo van a ser los fagocitos y las células dendríticas, que van a reconocer a los honguitos por medio de los receptores de membrana TLR de los TOL y los receptores tipo lectinas que los habíamos comentado, están aquí en la parte de arriba. Esto va a ser una liberación de citoquinas y va a activar la vía, o bueno, va a promover la diferenciación de los linfocitos CD4 a células efectoras TH17 y esta estimula a más neutrófilos y monocitos para combatir la infección. Es por eso que cuando tenemos pacientes con una neutropenia muy severa, no hay una respuesta importante hacia las infecciones fúngicas. Ahora, con respecto a la deficiencia de CARD9, en los últimos años se ha visto que esta pues, proteína como tal, cuando hay una deficiencia, las infecciones micóticas tienden a persistir, sobre todo en pacientes tanto inmunodeprimidos como en aquellos que no tienen ningún tipo de inmunodeficiencia. Y entonces vamos a tener que esta va a tener una respuesta tanto para bacterias, para virus y sobre todo como tal hacia los hongos. Y en humanos se caracteriza por el desarrollo espontáneo de hongos infecciones que van a localizarse predominantemente en la mucosa oral, en el sistema nervioso y en los tejidos subcutáneos. Por eso es tan importante, porque las infecciones son muy invasivas. Y entonces vamos a tener que las mutaciones de esta en pacientes sin inmunosupresión previa sean asociados con infecciones como feomicosis, candidiosis mucocutánea, y vamos a tener invasiones como meningitis por cándida y dermatofitosis diseminadas. Sobre todo vamos a incluir a las especies que son de cándida, aspergillus, exofialia y fialofora. Y la mutación que está más relacionada con la deficiencia de CARD9 es la mutación homocigota K295X. Y este está dado por el gen CARD9 y nos va a dar la proteína intracelular adaptadora de CARD9. En el esquemita por aquí también se ve activada la vía SIK, perdón, SIK, y esta es otra de las vías que va a activar la liberación de la TH17 y va a haber una liberación de interleucinas y activación de los neutrófilos y de los macrófagos. Entonces, cuando tenemos ya activada esta vía, mediante el factor nuclear kappa beta se encuentra alterada en las células de inmunidad innata, y esto va a ser por parte de una proteína sinasa activadora mitógena, lo que nos va a dar una alteración en la producción de las citocinas clave, que puede ser la interleucina 1B, eh, interleucina 6, interleucina 23 y el factor de necrosis tumoral. Y estas van a ser citocinas antifúngicas, son protectoras. Entonces no hay diferenciación celular efectora TH17 y por eso vamos a tener infecciones micóticas muy importantes de este tipo. Con respecto a las variedades clínicas, pues hay muchas, y es importante decir que la candidiosis es una de las infecciones más polimórficas que atacan al hombre, y su nivel de profundidad y gravedad no depende tanto del agente etiológico en sí, sino del factor predisponente con el que se asocia. Eso quiere decir que la relación que les había puesto anteriormente del huésped y el hongo tiene una importancia muy grave, muy grande, y que tenemos que individualizar a cada uno de nuestros pacientes. Y entonces, pues vamos a tener que las candidiosis pueden ser mucocutáneas, cutáneas, sistémicas, misceláneas como algunas otras como otitis, etcétera, y alérgicas. Y vamos a comenzar con las variedades clínicas, con la candidiasis micocutánea. Vamos a tener que la candidiosis oral, que también se le llama algodoncillo, thrush o muguet, es frecuente en el recién nacido por la falta de regulación del pH y normalmente está asociado al paso del bebé por el canal de parto. En los adultos, de manera aguda y crónica, se asocia también a estados como en pacientes diabéticos o después de tratamientos antibacterianos prolongados. Se clasifica en aguda y crónica. Y vamos a tener que entonces, en la aguda, la primera que podemos encontrar es la pseudomembranosa y que se le llama también algodoncillo, thrush o muguet. Y es la variedad más común, sobre todo en lactantes e inmunocomprometidos, y afecta la lengua, la mucosa yugal, el paladar y las encías. Y puede presentarse en toda la boca presentando una estomatitis. Es importante decir que hay placas pseudomembranosas que son color con cremositas, blanquecinas sobre base eritematosa.
Esta puede ser dolorosa y normalmente cuando nosotros empezamos a tratar de desprenderla con un abatelenguas o algo por el estilo, vamos a dejar una superficie roja, congestiva y en ocasiones sangrante. La realidad es que no es como muy difícil diferenciarla porque es como de las únicas que se presenta así. Ahora, tenemos también a la candidiasis oral eritematosa, que se le llama también atrófica aguda. Esta está asociada a antibiótico-terapia prolongada, a gerostómicos o en pacientes con VIH y se manifiesta en zonas eritematosas erosionadas, en ocasiones con un velo blanquecino y la mayoría de los pacientes que se quejan de un intenso ardor en la lengua y en el paladar. En alguna de la literatura decía que se asocia a pérdida de las papilas filiformes y que la lesión eritematosa pues, puede ser de un tamaño variable, que también pueden llegar a sangrar espontáneamente por la inflamación que presenta en la mucosa palatina o en el dorso de la lengua. Y la clínica que van a presentar estos pacientes es que tienen la sensación de quemadura, como si hubieran bebido algo muy caliente que lo quema y pues en realidad eso es como de las cosas que llaman muchísimo más la atención y también se le llama lengua dolorosa antibiótica. Ok, un segundito, listo. Ahora, de las candidiasis orales crónicas, vamos a empezar a tener lo que es la hiperplásica o se le llama lengua vellosa y pues esta es cuando el cuadro clínico que se hace crónico, es posible que nosotros podamos ver la parasitación completa de la lengüita, lo que nos da una lengua con aspecto velloso. Y se manifiesta sobre todo en los bordes laterales de la lengua y en la mucosa yugal. Y puede llegar a ser indistinguible de la que podría presentarse en origen viral. La gente que está asociado normalmente es el virus de Epstein-Barr y pueden presentarse fisuras y úlceras muy dolorosas. En raras ocasiones puede producir una parasitación negra que se le denomina lengua negra vellosa y esta se observa con más frecuencia pues, en pacientes con VIH, fumadores, también asociado por el depósito de nicotina. Otra de las crónicas pues es la queilitis angular y pues hay que tener en cuenta que la candidiosis oral se puede extender, que puede afectar también los labios a nivel de las comisuras y por eso también se le llama pues la queilitis angular o se le conoce con el nombre de boqueras. Otro de los nombres que también se les da es perleche candidiósico y siempre va a estar constituido por plaquitas eritematoescamosas erosionadas y está asociado con pacientes que son muy ansiosos y que pueden tener escasa dentadura, o bien que tienen la costumbre de chuparse los labios. Y también puede acompañarse con estomatitis crónica. Es importante decir que obviamente como se presenta de predominio en pacientes añosos, pues hay que tener en cuenta que la candidiosis puede continuar hacia la laringe, hacia la faringe, hacia el esófago, etcétera, y que lo tenemos o lo encontramos en pacientes con leucemias, linfomas y VIH. Tenemos otra de las características que es la candidiasis oral crónica atrófica, que se le llama estomatitis subplaca, y pues esto está caracterizado con una sola placa bien adherida. Van a ser eritematosas en pacientes con placas mal adaptadas. Van a haber también una relación con la desaparición de papilas filiformes en la lengua, dando lugar a una superficie lisa y eritematosa y puede asociarse a disgeusia. Es importante mencionar que obviamente al momento de poner la placa, pues va a condicionar características muy importantes para la proliferación de la cándida, que va a ser un lugar que esté húmedo, oscuro, habitualmente caliente. Con la fricción de la misma placa vamos a tener una lesión de la mucosa, que esto va a condicionar la infección como tal. Ahora, vamos a tener, pues aquí las que ya les he mencionado, que son la pseudomembranosa, la eritematosa, hiperplásica, la queilitis angular y la crónica atrófica. Han existido otras, como clasificaciones como tal, pero estas son como las más reconocidas, o por lo menos las que nos ha recomendado o nos ha comentado el maestro Bonifaz. Y está
en este cuadrito ejemplificado, que tenemos que la aguda es de pseudomembranosa y atrófica, y de las crónicas tenemos la hiperplásica, la quilitis angular, atrófica o estomatitis subplaca y la mucocutánea crónica. ¿De las candidiasis orales tienen alguna pregunta? ¿No? Ok. Bueno, continúo. Vamos a tener la candidiosis genital. En cuanto a la candidiasis genital, es importante mencionar que el 30% de los embarazos la va a presentar, y es una de las causas más frecuentes de comezón o de prurito y descarga vulvovaginal. Y vamos a tener que está comúnmente relacionada, más frecuente en edad reproductiva en el 50% de los casos. Ay, Dios. En adolescentes y en personas ancianas. Obviamente también esto tiene mucho que ver con los factores de riesgo que ya hemos comentado. No se considera una infección oportunista debido a que la colonización de Candida albicans y Candida spp es muy común en la vagina o eh, con las con las características que tiene la vagina de ser una cavidad muy húmeda, caliente, con muchos nutrientes, y dependiendo del ciclo, pues obviamente las características van a cambiar. Y se va a presentar del 20 al 60% de las embarazadas, y van a ser por elevados niveles de glucógeno. También puede presentarse por inmunosupresión en las embarazadas, niveles altos de estrógenos y de progesterona. Tampoco se considera en la mujer como una infección de transmisión sexual, y pues la clínica que vamos a encontrar principalmente va a iniciar con eritema y edema de la mucosa vulvar y vaginal. Vamos a encontrar también abundante exudado blanquecino espeso, grumoso, no fétido, una mucosa eritematosa muy inflamada, mucho prurito, va a haber ardor en la vulva y puede haber dispaurenia. Cuando encontramos en la fase crónica o cuando se hace crónico, vamos a encontrar eritema y ardor. Podemos encontrar excoriaciones y fisuras en el 25% de los casos. Y también es importante mencionar que empeoran la semana previa a la menstruación, y la intensidad de los signos y los síntomas pues va a variar obviamente dependiendo desde cuando la encontramos de leve a grave y de si es aguda o crónica. Con respecto el aislamiento más común, a pesar de que ha sido hacia Candida albicans, no hay que olvidar la infección con Candida glabrata o parapsilosis, que tienen hallazgos clínicos más leves o mínimos, pero que pueden aumentarse las manifestaciones en mujeres embarazadas. Y el diagnóstico diferencial, pues vamos a tener que va a ser Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, una vaginasis bacteriana. Vamos a tener la candidiasis genital, pues a la balanitis o balanopostitis candidiásica, que la mayor parte de los casos se presenta a consecuencia de relaciones sexuales con una pareja que cursa con una vaginitis por cándida, o bien por una flora incrementada de cándida. Y también es muy frecuente en pacientes diabéticos o inmunocomprometidos. El cuadro clínico pues es característico de una balanitis superficial que está constituida por algunas plaquitas de eritema con unas micropústulas, como se ven en la foto de la izquierda. Podemos llegar a encontrar erosiones. em, mm, mm, Sí, podemos encontrar erosiones y pueden presentarse algunas leucoplacas, em, que pueden darse en todo el glande y en el surco balano prepucial, sobre todo en pacientes que tienen, o sea, que no están circuncidados. Es importante comentar que en pacientes inmunocomprometidos puede llegar a extenderse hacia la región del escroto y a la parte inguinocrural, sobre todo en estos pacientes cuando se encuentran bajo o que aplican algún tratamiento de corticosteroides. Y la clínica es muy característica, que van a presentar un prurito moderado que normalmente se va a transformar en un ardor intenso. Y es importante mencionar que la falta de aseo o el aseo exagerado favorecen el aparecimiento de la balanitis o la balanopostitis.
y es más común en pacientes circuncidados. Y también, no, perdón, se ha presentado también en pacientes circuncidados, aunque disminuye la incidencia. Obviamente no hay que olvidar que van a ser en pacientes como inmunocomprometidos, sobre todo en diabéticos, y en ellos podemos encontrar edema muy importante y las úlceras también van a ser muy llamativas. El diagnóstico diferencial pues van a ser las balanitis inespecíficas, herpéticas, las luéticas, los tricomonas y la Neisseria gonorrhoeae. Aquí tenemos el resumencito de las dos y pues vamos a pasar con la candidiosis gastrointestinal. Y esta pues va a provenir sobre todo de la candidiosis oral. Y vamos a tener la presentación que puede ser esofagitis, que va a ser su origen la candidiasis oral. Vamos a encontrar que se va a presentar en diabéticos, va a haber disfagia, náusea, vómito, ardor y dolor que dificulta la alimentación. Y en la endoscopia vamos a encontrar placas blanquecinas con fondo eritematoso. Y pues eso va a justificar o va a asociarse a la disfagia que nos va a presentar nuestro paciente. Normalmente el 75% de estos pacientes van a asociarse a VIH y a presencia de candidosis oral. El tratamiento usualmente lo tenemos que dar sistémico. Otra de las candidiasis gastrointestinales es la gastritis, que usualmente es rara debido al pH ácido que tiene el estómago. Solamente se va a presentar en candidosis generalizadas o cuando se utilizan medicamentos que basifiquen el pH como tal. Y pues en realidad vamos a encontrar unas placas blanquecinas sobre fondo eritematoso y pequeñas úlceras en la endoscopía. Luego vamos a tener la peritonitis por cándida, que usualmente la podemos encontrar en pacientes con úlceras intestinales o con cateterismo, que sería el diálisis peritoneal o asociada a traumatismos quirúrgicos, como habíamos visto en el cuadrito que les había presentado hace ratito. Y otra de las gastrointestinales sería la entérica, candidiosis entérica, que se presenta con diarrea principalmente. Es de difícil diagnóstico y usualmente se va a presentar en pacientes con VIH o con SIDA o en aquellos que tienen una inmunodepresión muy importante. Y se va a encontrar en exámenes coproparasitoscópicos los pseudofilamentos y filamentos y se asocia a candidiosis perianal. Sin embargo, como también la cándida forma parte de la flora que hay en el intestino, por eso el diagnóstico se dificulta un poco. Los diagnósticos diferenciales pues van a ser las amibiasis, la criptosporidiosis, algunas geotricosis y salmonelosis, así como la shigella. También tenemos lo que es la candidosis respiratoria. De la candidosis respiratoria hay dos variables, la candidosis broncopulmonar y la pulmonar. En la broncopulmonar, pues vamos a tener que se presentan pacientes inmunocomprometidos con fibrosis quística y vamos a presentar van a presentar tos constante con expectoración mucoide o gelatinosa. Usualmente no van a tener ataque al estado general y puede haber datos de alergia. En la radiografía vamos a encontrar engrosamiento peribronquial y una fibrosis lineal. Es común encontrar, es común encontrar Candida albicans y Candida SPP en la variedad o en la variante broncopulmonar, que estos son habitantes normales, pues obviamente del tracto respiratorio y se llegan a encontrar en el 10% de los individuos sanos, porque pues la Cándida puede estar en la boca. Por lo tanto, pues los cultivos se deben de hacer de forma repetida por lavados bronquialveolares. Y cuando los tenemos positivos, normalmente van a hacer una parasitación de todo el árbol bronquial. Ahora, en cuanto a la candidosis pulmonar, pues esta es menos frecuente, es más aguda y es grave. Van a tener los pacientes ataque importante al estado general, una expectoración mucoide y sanguinolenta, pueden presentar disnea, dolor torácico, fiebre nocturna, derrame pleural y estertores. Y en la radiografía vamos a ver que se van a encontrar opacidades en parche y va a ser muy parecida a la tuberculosis miliar. Puede haber fungemia y diseminación en el sistema nervioso central. Y los diagnósticos diferenciales los puse aquí arriba, que van a ser con bronquitis bacteriana, tuberculosis, aspergilosis, criptococosis y coccidioidomicosis.
¿Aquí hay alguna pregunta de la gastrointestinal, de la genital y de la respiratoria? ¿No? Ok. Bueno, vamos a tener a otra de las que nos preocupa mucho, lo que sería la candidiosis cutánea. Y aquí vamos a ver lo que es la candidiasis intertriginosa. Esta pues va a estar dada principalmente por Candida albicans. En la piel no es una flora habitual. Normalmente vamos a encontrar maceración que está asociada a calor y humedad. Eso quiere decir que la podemos encontrar en personas que tienen un aumento de peso o en zonas donde haya mayor humedad, que puede ser en axilas o en el pliegue inframamario, en los pliegues abdominales, glúteos y además como interdigital. La morfología van a ser plaquitas eritematoescamosas con fisuras, ahorita las vamos a ver, y erosiones y vesículas. Pueden haber vesículas y pústulas, hasta costras hemáticas. Sin embargo, las vesículas pústulas no suelen presentarse en el borde tan activo, porque al momento de la fricción van a ser muy, como muy sensibles y van a romperse muy rápidamente. Por lo tanto, las pustulitas se van a formar, pero normalmente se maceran y se convierten en papulitas rojas con una franja de escamita que van a estar normalmente eh, em, húmedas en el borde. Hay ocasiones en las que podemos encontrar pústulas intactas, pero van a ser fuera de las superficies de la piel, en donde no hay como tal una fricción. Después de esto, normalmente vamos a tener que va a estar consistentemente una placa roja, húmeda y brillante, que va a extenderse pues más allá de, de los pliegues como tal. Y la característica es que se macera tan pronto conforme se va formando. Y las fisuras van a ser muy dolorosas. Esto es importante. ¡Ay, chispas! Bueno, aquí era la localización o la topografía como tal de cada una de las, de las variedades del intertrigo candidiósico que se puede presentar axilar, umbilical, inguinal, interglútea, perianal. En la parte de aquí estaba la inframamaria, en la parte de las manos o bien de los pies los factores de riesgo que se presentan en cada una de ellas. La mayor incidencia va a ser en obesos, en dermatitis por contacto con desodorantes. La obesidad obviamente va a causar sudoración y la fricción de los pliegues, la sedestación prolongada. Con respecto al interglúteo perianal, pues vamos a tener que está asociada a candidiasis intestinal y una extensión inguinal, además de relaciones sexuales anales. Para la inflamamaria, comentaban que era asociado a obesidad y para el intertrigo candidiósico de las manos y de los pies está asociado a humedad. Como les había comentado, por ejemplo, en pacientes que tienen ocupaciones que normalmente están húmedas las manos, como a las personas que limpian los pescados, que amasan constantemente las tortillas o la masa, o bien a las limpiadoras de flores. Y con respecto a lo de los pies, está asociado al uso de zapatos que son de plástico y que aumenta la sudoración, o sea que hay hiperhidrosis constantemente y a una falta de higiene. En la fotito del medio se puede ver que hay un intertrigo candidiósico que está en un paciente postrado normalmente y que se puede extender hacia las partes que ya no son como tal unos pliegues. Y en la última fotito podemos encontrar un intertrigo candidiósico de interglúteo, en el pliegue interglúteo. Otra de las variedades es la onicomicosis. Y como les había dicho al principio de todo esto, cuando la cándida se encuentra en las uñas es datos de una infección, porque normalmente no es un área en la que viva normalmente. Se presenta en las uñas de las manos en el 85% de los casos y los factores predisponentes pues obviamente son diabetes, traumatismos, las uñas postizas, el exceso de humedad y puede afectar a una o a múltiples uñas. Normalmente se va a iniciar en el pliegue proximal o lateral de la lámina ungueal. Vamos a tener signos de flogosis alrededor de la uña asociados a un prurito o a dolor. Cuando tenemos cronicidad de estas, se va a encontrar una uña opaca, despulida, con estrías
y esta se puede llegar a desprender. Y tenemos tres presentaciones como tal: la perionixis o paroniquia, que sería como parte del inicio, que es la más común, que en el 75% de los casos, en el pliegue proximal o lateral, y vamos a tener la inflamación alrededor de la uñita. Normalmente se presenta con dolor menos prurito, y vamos a tener que la uña es opaca, es pulida y con algunas estrías. Podemos encontrar también onicolisis, que es la segunda variedad en el 25% de los casos, y se va a presentar en las uñas de las manos, en el borde libre, un desprendimiento de la uña, y también vamos a encontrar que la uña está opaca, estriada, y podemos ver la uña amarillo verdosa o negra, que es una de las características como tal de la onicomicosis por cándida. Y vamos a encontrar el onixis, que es la parasitación como tal del plato ungueal. Y esta está asociada a candidosis mucocutánea crónica. Y en la mayoría de las uñas va a haber paroniquia y paquioniquia. En la primera fotito que podemos ver, ay, se alcanza a ver el desprendimiento como tal de la uña, y podemos ver que el borde de la uña o los pliegues están edematosos y eritematosos. Y en la segunda se ve la coloración verdosa. Otra de las variedades que tenemos es la candidiosis del área del pañal. Esta pues va a estar asociada a la humedad, que va a estar dada por la orina más la oclusión del pañal, y la irritación está asociada a la degradación bacteriana de la urea, que va a causar o va a crear amoníaco, y esto va a tener un pH alcalino constante. Nos va a generar irritación. Esto va a ser dado como tal por la flora bacteriana que normalmente se encuentra en esta zona, y va a estar muy favorecida, o se comenta esto, que se ha encontrado más o un aumento por el uso de esteroides o de cremas que sean como combinadas como tal. Y esto va a causar que vaya una colonización de las áreas glúteas. La morfología como tal de las lesiones, vamos a encontrar placas eritematoescamosas acompañadas de algunas vesículas, pústulas y en ocasiones costras hemáticas. Va a ser muy dolorosa, van a tener mucho prurito y mucho ardor. La mayor parte de las veces va a iniciar en el área perianal con extensión posterior a los pliegues del perineo o inguinales, y ocurre clásicamente en la región inguinal, y también las áreas de eritema van a confluir usualmente con algunas papulitas discretas, y puede haber alguna pequeña escama superficial, y es muy importante mencionar que van a presentar lesiones satélites. Esta va a persistir en los niños pequeñitos, y es importante investigar cuando son persistentes, si tenemos algún tipo de diabetes tipo 1 o bien alguna candidiasis mucocutánea crónica o alguna inmunodeficiencia. En algunos de los casos graves de la candidiasis del área del pañal, puede haber una erosión cutánea que se generalice. Y cuando esta afecta a los genitales, hay un eritema confluente que afecta normalmente a todo lo que es todo el genital, o sea, todo el escroto, los labios, y se tiene que diferenciar de la psoriasis. Aunque cuando tenemos una psoriasis, esta va a estar como mal delimitada o mal localizada, pues sí, mal definida, y las lesiones van a estar como más demarcadas. Y también otro de los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener es la histiocytosis de células de Langerhans. La diferencia más importante es que va a presentarse con unas pápulas rojas a cafés amarillentas, y que va a ser como si fuera con un comportamiento muy recalcitrante, o sea, van a ser muy persistente. Tenemos otra de las variedades, que es la pustulosis candidiósica, y pues esta se encuentra normalmente en adultos jóvenes que son adictos a drogas. Vamos a encontrarla en la barba, en la piel cabelluda y en las axilas como una topografía más habitual, y la característica va a ser que van a ser lesiones pustulosas o micronodulares que casi siempre se van a acompañar de fiebre y se asocia a candidemia. La patogenia pues es poco clara, y la histopatología que podemos encontrar en los casos que se ha llegado a hacer una biopsia
es que hay un proceso de foliculitis con múltiples elementos fúngicos. La realidad es que se le dice que es una entidad nueva y rara, pero también comentan en la literatura que que no se ha estudiado bien porque como está asociada a jóvenes adictos a drogas de predominio de uso de vía intravenosa, pues obviamente no acuden a consulta.